カードのチャージは車内の自動両替機で1000円札のみご利用いただけます。なお、残高確認は停車中に乗務員までお申し付けください。The next stop is 小網町。次の小網町はホームのない平面電停のため。ありがとうございます。バイバイ。Ok, 1:40 de la tarde, hoy los saludo desde la ciudad de Hiroshima. Este es uno de los videos más sensibles que vengo a compartirles aquí a través de mi canal Viajando con Frego. Aquí atrás ven la cúpula de Genbaku o el Monumento de la Paz, conocido internacionalmente, donde el día 6 de agosto del año de 1945, exactamente a las 8:15 de la mañana, los Estados Unidos lanzaron por primera vez en toda la historia de la humanidad la primera bomba atómica. A unos pocos metros de aquí, de este edificio emblemático que era un icono industrial en su momento, estalló, detonó la primera bomba atómica. Aquí, estos son los vestigios, esto fue lo que quedó. Todo este barrio aquí alrededor fue completamente destruido en el momento de la explosión. Por muchos años se discutió si demoler el edificio, la cúpula Genbaku, o dejarlo como conmemoración y como recordatorio de el horror y el desastre de una bomba atómica. Afortunadamente lo dejaron para que las personas que tienen la oportunidad de venir aquí a Hiroshima puedan ver la historia con sus propios ojos, no olvidar la historia para que estos eventos jamás se repitan. El barrio de nombre Sarugaku-cho fue absolutamente borrado al momento de explotar la bomba y este edificio fue completamente destruido, ardiendo hasta los cimientos. La llama lo envolvieron instantáneamente desde el techo hasta el suelo, matando al instante a todas las personas que se encontraban en el edificio, debido a la presión de la explosión que vino de arriba a 600 metros de altura. Este lugar que ustedes ven aquí al frente del Monumento de la Paz, de la cúpula Genbaku, los japoneses lo llaman el Ireiji y es un monumento de piedra erigido para consolar, para conmemorar los espíritus de personas y animales que murieron en este desastre. Actualmente la tradición de los japoneses que vienen al monumento es rendir tributo y respeto a las víctimas. Muchos dejan vasos de agua o botellas de agua, pues muchas historias de los sobrevivientes decían que tras el estallido, muchas personas estaban en extrema agonía, desesperados buscando agua, con la piel colgando por las quemaduras, y otros desesperados saltaban al río Motoyatsu, que se convirtió en una fosa de cadáveres, sin contar los que murieron pulverizados por la explosión. Hay historias de supervivientes donde dicen que la gente estaba llena de gusanos, destrozadas por todo lado. Aquí, hoy que estamos grabando este video, vemos aquí personal de mantenimiento
Se nota que tratan de cuidar mucho aquí el área, tratan de cuidar mucho la zona. Están ahorita haciéndole mantenimiento al árbol y de hecho la estructura, si ven al fondo en la estructura hay unas bases de metal. Me imagino que las tienen ahí puestas para que pues el edificio todavía esté ahí intacto y pues no se vaya a caer, porque si tiene no modificaciones, pero sí tratan de mantener el edificio ahí para que pues se siga conservando. Afternoon. This here. Ok, este libro responde tus preguntas. This book answer your question in Spanish. Compilado por Mito, your name, Mito Kosei, sobreviviente de la bomba atómica Hiroshima. Bueno, y tengo la oportunidad de conocer uno de los supervivientes, Mito Kosei. Dice que su madre todavía está viva, de 106 años. En el momento de la explosión, ella estaba embarazada. Yo alcancé aquí a leer un poco. Y quiero que graben un poquito acá. Voy a dejarles un QR, este QR de acá. Ustedes lo pueden escanear desde casa y está en inglés, francés y español para que lo escaneen desde cualquier parte del mundo donde estén viendo este video. Ingresan aquí al blog. De hecho, yo aquí tengo el blog Sobreviviente de la bomba atómica Hiroshima. Aquí lo tengo. Aquí lo tengo. Aquí hay un punto muy importante en este blog de Mito. Porque pues nosotros como latinos muchos nos hacemos la pregunta por qué Japón, un país que fue bombardeado 2 veces por 2 bombas atómicas, que fue la de Hiroshima y Nagasaki, tienen tan buena relación con los Estados Unidos. De hecho, aquí hay un punto que dice: los sobrevivientes odian a los estadounidenses, y aquí dice: eso depende de la persona. Creo que la mayoría de los sobrevivientes no tienen más rencor hacia Estados Unidos. Ellos piensan que fue una guerra y un arma nuclear la causante de tal sufrimiento, y desean heredar a sus descendientes un mundo libre de armas nucleares. Creen también que el rencor solo crea una cadena de revanchas. Los sobrevivientes hoy culpan a Estados Unidos de no tener la suficiente voluntad de entregar sus armas nucleares, siendo esa su obligación firmada en el Trato de la No Proliferación Nuclear. Estados Unidos aún sigue llevando a cabo pruebas nucleares y desarrollando nuevos tipos de armas nucleares. Lo que pasa es que los japoneses es una cultura completamente, moralmente, diferente a los latinos. Ellos son sintoístas budistas, ellos ven el mundo de otra forma. De acuerdo a una investigación en el 2015, solo el 23% de los supervivientes tienen un resentimiento contra los Estados Unidos, pero ellos muy rara vez expresan sus sentimientos. La generosidad de los japoneses está basada en las instrucciones del budismo: perdona y luego olvida. Beautiful. Wow, you take all these pictures. I love taking pictures. You love my family. your family. Wife. 73 years. Now, 43. 40. Your daughter. Daughter. 40.
five. Beautiful family. Thank you. This is all one list about your visitors I guided. since 2006 until 2023. O sea, esta es una lista de visitantes que él tiene desde agosto del 2006 hasta diciembre del 2023. Y tiene gente desde Afganistán hasta Zimbabue, gente de Venezuela, Ucrania, Turquía, number Estados line. Unidos. Number line. Wow. Todos los visitantes que el señor tiene de Polonia, Noruega, Sri Lanka, desde Chile. Pero estoy viendo que aquí tiene también de Argentina, tiene gente de todo lado. Bielorrusia, Cuba, Estonia, Etiopía, Jamaica. Wow. Wow, Every increíble. year, 1.8 million people come here. Que cada año, 8 million. 1.8 million. Que cada año vienen aquí 1.8 millones de visitantes aquí a Hiroshima anualmente. Bueno, en este momento me encuentro donde fue el epicentro de la bomba atómica. Aquí estamos en el Motoyasu Bridge y de hecho aquí hay una placa conmemorativa con una foto, como ven aquí la foto, donde se muestra cómo quedó todo el puente después del lanzamiento de la bomba atómica. Y justo aquí, justo en esta parte donde estoy parado, en toda esta zona, a 600 metros de altura, se estima más o menos que fue por acá, donde fue el epicentro del lanzamiento de la bomba atómica. Allí al fondo pueden divisar más o menos a 160 metros tenemos el Genbaku o el Monumento de la Paz, o sea que me encuentro en la parte donde fue el epicentro. Todo, imagínense que haya caído la bomba aquí, todo en esta parte, la gente fue incinerada literalmente en toda esta zona que ven acá. Bueno, en este momento me encuentro en un lugar muy especial de aquí de todo el Parque del Memorial de la Paz. Esta es la Campana de la Paz. Aquí pues básicamente dice que esta campana está dedicada como un símbolo de la aspiración de Hiroshima, el sueño de Hiroshima, o dejar que todas las armas nucleares y las guerras desaparezcan y todas las naciones puedan vivir en una verdadera paz. Es un símbolo para que las personas que vienen aquí a Hiroshima toquen la campana con mucho cuidado, para que pues en todo el mundo se pueda escuchar el sonido de la paz. O sea, esta es la campana de la paz de Hiroshima. Aquí está la campana, vamos a tocarla suave, vamos a tomarla por acá con mucho cuidado y voy a decirle a mi camarógrafa que venga un momentico, por favor. Quiero mostrarles los detalles aquí de la campana. Hay unas insignias, dice año 1945. Aquí está, 6 de agosto de 1945. Aquí está escrito, 6 de agosto de 1945. Y justo en la mitad donde se toca la campana, acá está el símbolo del átomo. Wow, este es el símbolo del átomo, justo ahí. Voy a volver a tocar y luego de haber pasado por la Campana de la Paz, me encuentro en otro sitio memorial aquí del parque que se llama The Flame of the Peace, que es la llama de la paz. Simboliza el deseo universal por tener un mundo libre de armas nucleares. Uno de los deseos que está escrito aquí en esta placa conmemorativa, esta llama de la paz, es que la llama de la paz se va a apagar el día en que todos los países que hoy tienen armamento nuclear desaparezcan todas las armas nucleares. Mientras tanto, esta llama siempre va a estar encendida. El día que por fin todas las armas nucleares desaparezcan de la faz de la tierra, la llama de la paz en la ciudad de Hiroshima se va a apagar
por última vez. Mire, ¿cuántos años podrá tener el señor? 60, 70 años. Eso quiere decir de que es hijo de supervivientes. Eso es muy importante aquí, es un tema de mucho respeto. Yo he visto que los nativos de aquí de la ciudad le tienen mucho respeto a estos monumentos. Qué bonito. La forma en que conmemora, le traen flores, como vimos en el otro monumento en la roca, traen agua, hacen sus previas oraciones en lo que ellos creen. Mire como el Señor, mire el Señor, vea, mire el Señor. Mire el Señor lo que está haciendo. Mire qué bonito. El respeto a las víctimas. Wow. Qué bonito eso. Wow. Wow. Me da escalofrío. Wow. Bueno, continuamos. Quería mostrarles un poco del Señor. Entonces, lo que ustedes están viendo aquí es un monumento de concreto, es un cenofatio, si no estoy mal se dice así en español, y dentro de ese cenofatio, de esta estructura, están todos los nombres de las víctimas de la bomba de Hiroshima, que se estiman que fueron más de 200,000 personas en el momento de la explosión y después de la explosión también, de todas las personas que quedaron con secuelas de la bomba atómica. Hablo un poco más suave por respeto. Aquí hay personas pues que también vienen a tomar fotografías, hay japoneses que también vienen aquí a hacer su pequeña venia, su respeto a las víctimas, como están viendo acá. Mire qué bonito, están ahí. Wow. La verdad es que estoy en shock, muchachos. Todos los que están viendo esto, estoy en shock. Hay gente sensible, hay gente. Yo he visto gente llorando y todo acá. Mire cómo se ponen de sensibles. Wow. Wow. Quiero hacerle voy a tomar yo la cámara. Yo quiero hacerles una pequeña toma. Cuando reconstruyeron esto, la simetría que hicieron con el domo de todo el parque, de este monumento de concreto y la llama de la paz. Voy a voltear la cámara para que vean. Allá ven el domo, la llama de la paz. Y aquí están los nombres de todas las víctimas de la bomba atómica. Y para finalizar este video por el Parque Memorial de la Paz en Hiroshima, me encuentro en el Monumento de la Paz para los niños, que también es un sitio muy recomendado para venir aquí en Hiroshima, y también súper importante porque este monumento es un monumento dedicado en memoria a todos los niños que murieron como resultado de la bomba atómica. El monumento originalmente fue inspirado en la muerte de Sadako Sasaki. Es una niña muy conocida aquí en Hiroshima que fue expuesta a la radiación después de la bomba atómica a la edad de 2 años, y 10 años después a ella se le desarrolló una leucemia que terminó con su vida. Hay una leyenda muy bonita en los japoneses que dice que si construyes 1000 grullas de origami, se cumplirá uno de tus sueños. En el momento de su muerte, a los 12 años, ella alcanzó a hacer 650 grullas de papel. En el momento de morir, sus compañeros de colegio terminaron las 1000 grullas, y al momento de su muerte hubo una campaña para que se erigiera este monumento en nombre de ella y de todos los niños muertos por la bomba atómica aquí en Hiroshima. La inscripción en la roca que están viendo ahí en el video, que está debajo del monumento, dice: este es nuestro llanto, estas son nuestras oraciones para construir la paz en este mundo. Wow, qué significado tan potente cada spot, cada lugar aquí en todo este parque de Hiroshima. Las personas también vienen y tocan aquí la campana, también con el mismo significado. Si se dan cuenta, la campana es una grulla. Aquí ven la figura
Es una grulla, ese es el símbolo. En honor a todos los niños, a todas las víctimas de la bomba atómica. Para terminar, les cuento que hay un término que se utiliza para las personas que fueron supervivientes de la bomba atómica. En japonés se dice los hibakusha, que significa en español algo así como las personas bombardeadas, aquellas personas que después de la explosión quedaron con secuelas o años después se les diagnosticó muchísimos tipos de cáncer. Por ahora me despido desde aquí, desde Hiroshima. A todos ustedes, gracias por ver este video. Pueden dejar su like, pueden dejar su comentario. Si tienen alguna pregunta, en los comentarios voy a responder. Ha sido uno de los videos más sensibles que he grabado hasta el día de hoy, fuera de los de Ucrania, ha sido este. Espero compartirles un poco más sobre Hiroshima. En el momento que abran el museo, voy a ir al museo a grabar. Y impactante, tengo las manos sudando. No es fácil compartir este tipo de información porque hay que tener mucho tacto, hay que ser sensible, hay que ser muy específico y muy correcto en el contar la historia, porque como vimos, el señor, el sobreviviente que vimos cuando iniciamos el video, él contaba que año tras año están cambiando la historia en Japón, en Hiroshima. Cada vez que reconstruyen el museo han estado cambiando y quitando parte de la historia, y no podemos olvidar la historia, tenemos que difundir la historia para que la historia no se repita. Y como nos despedimos siempre en mi canal Viajando con Frego, paca paca, paca paca, chao, paca. Bueno, voy a hacer aquí un pequeño stop. Mientras estaba grabando habían dos personas que me estaban escuchando hablar en español. Sadako es la niña, la historia que les estaba contando, que estaba haciendo sus grullas, que por eso se erigió este monumento en honor a Sadako. Nice to meet you. My name Frego. You are nephew Sadako. Yes, yes. What is your name? Yuji. Yuji. Yuji Sasaki. Was some pleasure meet to you here. Wow, for this amazing. Nice to meet you too. Where are you coming from? Tokyo. Yeah. From Tokyo. But we are from here, because of course Sadako live just 1.5 kilometer, and my house is just 1 kilometer from here. And you still your house here, pretty close? Now we live in Tokyo both. But our family was lived close from here. And But, still you have family here in Hiroshima? my family is yes, and his family is in Tokyo. In Tokyo, all your family. Really, for me now this special meeting is Yeah, amazing. I am in yeah. shock. Really, it's some pleasure. Me too. Wow, amazing. No. Arigato. Amazing history. Really, thank you. I am. Look, my hands sweating with all the things I read. I read today. Wow. Nice to meet you, sir.